Pues vamos a ver lo que es postura. Postura que tenemos que es un elemento que nosotros como seres humanos llegamos a tener. Es una forma que nos da para poder interactuar directamente con el ambiente, gracias al sistema muscular y al sistema osteoarticular. ¿Por qué el muscular? Porque tengan en cuenta que la musculatura nos va a dar todo lo que es la contracción muscular, ya sea para una postura estática o para una postura dinámica, ¿de acuerdo? Postura estática es cuando nos paramos y nos quedamos ahí quieticos, como para una foto, y postura dinámica cuando caminamos, nos sentamos, nos acostamos, etc. Y la parte osteoarticular, porque tengan en cuenta que pues sin los huesos no tendríamos una posición exacta, y sin la unión de los huesos que formamos articulaciones no generaríamos un movimiento, ¿bien? Pues biomecánicamente hablando, dice que la puesta en posición de una o de varias articulaciones mantenida, o sea, estática, durante un tiempo más o menos prolongado por diversos medios, con la posibilidad de restablecer en el tiempo la actitud fisiológica más perfecta. ¿Qué quiere decir todo esto? Ustedes tienen ahorita una postura, una posición, pero esa postura no la van a tener todo el día. Ustedes se cansan, ¿cierto? Sus músculos se cansan, se fatigan. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo tiene que buscar la forma más adecuada para poder buscar esa liberación de tensión, esa liberación de presión, para que la mejor posición que opte pues sea como la más relajada. Sin embargo, esa posición relajada que llegamos a optar muchas veces, la verdad, el 99% de las veces, no es la correcta. Entonces, si por ejemplo ahorita ustedes están sentados en su silla, ¿no? Y se dan cuenta que están con los codos apoyados o los brazos apoyados sobre el escritorio, sobre la mesa, y tienen los hombros hacia adelante, la cabeza caída o sostenida por una mano, esa posición es relajada para ustedes. Pero ¿qué pasa? Todos los músculos de la parte anterior del cuerpo, o sea, lo que son pectorales, el recto abdominal, etcétera, se van a aflojar, no van a estar debilitados. Y la parte posterior, que son los músculos de la espalda, de la cabeza, de la cadera, pues que tienen que estar todos rígidos, pues van a estar más relajados porque solamente se están elongando. Y eso es todo lo que no deberíamos de hacer. Bien, en la conformación postural, pues tiene un papel fundamental, muy importante, nuestra columna vertebral, ¿ok? Desde esta parte o desde este concepto tenemos que la actitud del raquis, o sea, de toda nuestra columna vertebral, nos va a permitir mantenernos dentro de los parámetros o límites normales. Esto sin presentar dolores, molestias, contracturas, desalineamientos, complicaciones, nada. O sea, tengamos todo completamente recto. Pero las posturas no tienen por qué llegar a ser fatigantes, cansables o tediosas. Pero lo que les digo, o sea, los músculos no están capacitados o no los tenemos entrenados para que se mantengan en una posición que es estable, que es adecuada. Muy bien. Entonces, dependiendo con eso, uno puede decir, bueno, entonces, ¿cuál sería la postura ideal? Pues la postura ideal también tiene que ver mucho con la fuerza de gravedad. Si estamos de pie, nosotros tenemos que tener las piernas abiertas, ¿de acuerdo? Que los dos pies estén apoyados y haciendo que toda la fuerza de gravedad caiga en medio del cuerpo y no en un solo segmento como lo son los pies. Si estamos acostados, no hay problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, si hay posturas ideales o adecuadas para poder dormir. No sé si han escuchado por ahí que uno debería de dormir con una almohada entre las rodillas, porque ningún segmento óseo debería tocarse con otro. O sea, la rótula, la rodilla, no debería tocarse con la otra rodilla. Muy bien. Ok, pero resulta que cuando tenemos malas posturas, no tenemos muy mala higiene corporal, pues generamos alteraciones. Esas alteraciones nos pueden llevar a generar problemas funcionales y estructurales. Y la más conocida es la famosa escoliosis. La escoliosis se divide en dos. Tenemos una que es en forma de C, que solamente es una curvatura a nivel dorso lumbar, y la otra es en forma de S. La S es la más complicada de rehabilitar. Y eso significa que tenemos debilidad a nivel de la musculatura posterior. Entonces, si una musculatura está completamente debilitada, la otra va a estar completamente como reestructurada, dura, rígida. ¿Y eso qué me provoca? Me provoca contracturas. Entonces, esas contracturas van a hacer que cada vez se vayan modificando un poco más, un poco más, un poco más la columna y no vuelva a su estado original.
¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuatro tipos de escoliosis según el nivel donde se encuentren. Tengan en cuenta que todas las desviaciones que se vayan generando van a ser cambios funcionales a nivel de los órganos. Entre más arriba, por ejemplo, bloquea el proceso de la respiración. Medio, respiración y gastro. Bajo puede ser gastrointestinal, ¿de acuerdo? Y miren esta mixta. Entonces, eso significa que pueden sufrir desde tránsito lento, nervio ciático, disminución de la sensibilidad, problemas respiratorios, inclusive hasta los cardíacos. Ahora, tenemos varios tipos de postura. Entonces, ustedes cuando se sigan analizando el proceso de la marcha este jueves, revisen qué tipo de postura ustedes están optando o qué modificaciones están generando. Entonces, anatómicamente distinguimos únicamente tres posturas. Cuando estamos de pie, que se le llama bipedestación, cuando estamos sentados, que se le llama sedestación, o cuando estamos acostados, que se conoce como decúbito. Puede ser boca arriba o boca abajo. Si es boca arriba, se llama decúbito supino. Si es boca abajo, se llama decúbito prono. ¿Esto a qué va a estar ligado? Hay tres características por las cuales nuestra postura va a estar como direccionada. La primera es la reacción de dirección, que significa qué tanta reacción o fuerza tenemos para ir en contra de gravedad, ¿sí? O sea, levantarnos, mantenernos sentados estables. Otra es la reacción de mantenimiento. Esto hace referencia a la parte muscular, qué tanto se puede llegar a fatigar un músculo tan rápido o tan lento. Y lo último es la estabilización. Recuerden que los tejidos que realizan la estabilidad de las articulaciones son los ligamentos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos osteo, articular y muscular. Bien, dentro de la fisioterapia tenemos también características para poder ayudar a la gente a prevenir enfermedades o lesiones por culpa de la mala postura. ¿De acuerdo? Eso se le llama ergonomía o higiene postural. Como tal, la definición de higiene postural es aquella alineación esquelética que está refinada con arreglo relativo de las partes del cuerpo en un estado de equilibrio que protege estructuras de soporte del cuerpo contra lesiones o deformidad progresiva. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cada vez que nosotros alineamos, arreglamos nuestros segmentos, se puede hacer que se evite una complicación sistémica u orgánica que puede llegar a ser progresivo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de sus abuelitos, cuando ven fotos en los álbumes de fotos, pues eran bien derechitos, eran bien bonitos, ¿no? Y los vemos ahorita de frente y están así todos como agachaditos, encorvados. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, las estructuras se van dañando, van presentando una alteración y van haciendo que se vayan encorvando, ¿de acuerdo? Si quiero corregirle al abuelito a que se siente bien, a que se levante bien o camine bien, lo que puede generar es que le pueda generar dolor a este papá, a este abuelito, ¿de acuerdo? Entonces le puede dar dolor, le puede dar molestias. Entonces ellos lo que prefieren es disminuir su peso o disminuir su posición corporal para mantenerse en una posición ideal. Ahora miren las imágenes que les tengo acá. Nosotros realizamos movimientos que nosotros nunca jamás nos han dicho, no, así no se hace. Simplemente trae, empuja, sube, baja, jala, no alcanza. Además, entonces, cuando estamos sentados, por ejemplo, viendo televisión, ¿quién de su familia les ha dicho, así no se sienta, este sofá está malo, te puedes lesionar, sube los pies, baja los pies? O sea, inclusive para ir al baño hay características fundamentales para podernos saber cómo sentarnos directamente en esa taza, ¿no? Ahora, la tecnología. La tecnología nos sirve para un montón de cosas, pero si nos damos cuenta, estas últimas dos nos afectan un montón. Usamos celular a toda hora y el celular lo mantenemos por debajo de la cabeza, que de por sí deberían estar por encima o a nivel de los ojos. Entonces, hablando de postura, tenemos que son posiciones del cuerpo en relación espacial entre las diferentes partes o segmentos pues, que los llegan a conformar. ¿Quién lo conforma? Todas las extremidades, entonces esqueleto apendicular y el esqueleto axial, o sea, los 206 huesos. No solo es una estructura estática, como les mencionaba,
También tenemos lo que son las dinámicas, ¿no? Caminar, correr, saltar, que les va a dar un balance en sentido a optimizar todo lo que está relacionado de la persona y su entorno. Y además de que la postura tiene que tener solamente un mínimo gasto energético. O sea, no tiene por qué cansarnos, no tiene por qué fatigarnos. Y las articulaciones son las encargadas de recibir ese mínimo de carga. Pero, por ejemplo, vamos a hacer fila a un banco o hacemos fila en un supermercado, ¿cierto? Para pagar. Y resulta que nosotros o la persona que va adelante o la que va atrás, vemos que se apoya más en un pie que en el otro, que se va cambiando de posición, que se agarra la cadera, que se estira. Entonces, ese tipo de movimientos o comportamientos significa que la musculatura está fatigada. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar la fatiga? Hacer puro ejercicio, o sea, puro entrenamiento. Hay que meterle ejercicio directo a los músculos para que estén más fortalecidos, les llegue más oxígeno y menos fatiga generen. Bien, y aquí les relaciono lo que son lo de las cadenas. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Las cadenas musculares, recuerden que son uniones musculares que tenemos por todo el cuerpo, tanto anterior, posterior, superior, inferior, cruzadas, etc. Estas cadenas musculares les van a dar a ustedes la información a nivel perceptivo, o sea, de receptores, ¿de acuerdo? Tanto inter como exter. Entonces, ¿qué pasa? La parte muscular, la parte de la piel, la parte de las articulaciones, tienen sus receptores para poder identificar qué posición está adoptando esa persona o ustedes mismos para saber qué alineación es la correcta a generar. Y tenemos una clasificación. Tenemos la clasificación generalizada, que es la de las cadenas estáticas, y la clasificación de las cadenas dinámicas. Cuando hablamos de las estáticas es porque son aquellos músculos que se van a mantener estáticos, rígidos, en un largo tiempo, produciendo la mínima fatiga. Y las cadenas dinámicas son aquellas que permiten el movimiento, que pueden llegar a generar sí fatiga, pero en un corto tiempo. Bien, entonces, dentro de las cadenas estáticas son aquellas que van a desarrollar fuerzas antigravitatorias, o sea, todo lo que son a nivel de la columna vertebral, desde el atlas axis hasta llegar a el coxis. Y esas van a permitir mantener el balance de la postura, por eso es que van a estar en la mitad del cuerpo. Mientras que las cadenas dinámicas son las que realizan el movimiento, o sea, permiten realizar todo el movimiento. Ahora dice, cualquier acción en algún lugar de la cadena, en cualquier músculo, tiene una repercusión a distancia sobre los otros elementos de la misma cadena. Pues hagan de cuenta que todos van a una fiesta. Como decían, ¿por qué me reenvié la foto? Me bloquean, por favor, sus micrófonos por ahí, por favor. Bien. La cadena muscular, recuerden que es un grupo de músculos. Si un músculo, por ejemplo, cuando ustedes se van a una fiesta, se van a bailar, y resulta que, digamos, están bailando con alguien que no sabe bailar y pum, los pisó. Sea que la niña pisa al niño o el chico pisa a la niña, ¿de acuerdo? Cuando lo pisa, resulta que lesiona o altera la sensibilidad, la percepción de ese músculo. Entonces uno dice, bueno, se daña solamente ese músculo o se siente solamente ese músculo. Pero resulta que no, ese músculo manda toda la comunicación al resto de los músculos y le dicen, ¿sabe qué? Estoy lesionado, me está doliendo mucho, no puedo hacer la misma fuerza, la misma carga, les toca a ustedes hacer más carga. Entonces, los músculos dicen, bueno, está bien, hacemos un poquito más de carga para poder aguantar. Y puede ser que al día siguiente, por ejemplo, les aparezca inflamado, ¿cierto? Enrojecido, o sea, con edema, y luego no solamente les duela ahí donde los pisaron, sino que les duela todo el pie, les duela el talón, les duelen los gemelos, y de ahí para arriba. Entonces uno dice, pero si me pegaron abajo, ¿no? Me pisaron aquí abajo en el pie, ¿por qué me tiene que doler la pierna o el glúteo? Entonces tengan en cuenta que como todos los músculos están unidos, todos tienen que hacer un trabajo de apoyo, de sincronía, que cuando le hacemos un mayor esfuerzo a un músculo, pues este se va a tender a la fatiga. Y esa fatiga se genera o se refleja en dolor. Bien, entonces, nuestra biomecánica, pues la ciencia que estudia como tal el movimiento corporal humano, se divide en dos, ¿no? Que es la dinámica y la cinemática. La cinemática es todo el estudio que está relacionado con el proceso del movimiento.
Y la dinámica es cuando lo dividimos en posiciones estáticas y en posiciones dinámicas. La dinámica también pues, se refiere a la cinética. Cinética es movimiento. Vámonos con la postura estática. Nuestra postura estática tiene unas características fundamentales para poder pues trabajar, ¿no? Para poder desarrollarse sin ningún tipo de complicación. Tenemos, por ejemplo, el centro de gravedad. Recordemos que el centro de gravedad lo encontramos entre L2 y L4. L2 y L4 son las vértebras lumbares, que esto va a modificarse si es hombre o mujer, si es, por ejemplo, dependiendo de la estatura, ¿no? Si es alto o bajito. Alto o bajito. Si, por ejemplo, está pasado de peso, también implica. Si, por ejemplo, está en embarazo, la mujer, o si, por ejemplo, el hombre o la mujer tienen, por ejemplo, una amputación de un miembro inferior o de un miembro inferior, superior o inferior, cualquiera de los dos puede llegar a afectar la postura. Otra es la línea de gravedad y el peso. Entonces, la línea de gravedad, tengan en cuenta que es una línea imaginaria que pasamos por medio de todo nuestro cuerpo, o sea, que tiene que atravesar por medio de los ojos, por la nariz, por el mentón, por toda la columna vertebral y caer en medio de las piernas. Pero también depende del peso, que fue lo que ahorita estábamos hablando con Fer al inicio. Si ella se da cuenta que tiene más peso, más apoyo de un pie, significa que su línea de gravedad no está pasando por la mitad. Entonces, Fer, cuando haga su análisis de nuevo de la marcha y le meta un poquito de postura, pues va a colocar, va a decir, bueno, como yo tengo más apoyo en el pie derecho, sé que mi línea de gravedad tiende a estar por fuera de mi columna vertebral y va a estar más tendida, ¿no? O sea, se jala más hacia el lado derecho. Entonces, como ya está siendo consciente de ello, pues ella qué va a hacer, cada vez que salga a la calle o que camine dentro de la casa, pues va a tener que modificarse o llevar su tronco, su peso hacia el lado izquierdo para poder hacer la compensación. Bien. Lo otro que hace referencia al peso, por ejemplo, es cuando vamos a un súper o vamos de shopping. Entonces, agarramos las bolsas, ¿cierto?, en una mano, pero no nos damos cuenta que nuestro cuerpo pues tiende a irse hacia ese lado porque está el peso. Entonces, siempre tenemos que equilibrar. La fuerza de gravedad no se modifica, se mide en newtons y va de acuerdo a nuestro eje como tal de la Tierra. Pues toda la fuerza de gravedad tiende a ir hacia abajo y nuestros músculos, nuestro cuerpo tiende a ir hacia arriba, a enderezarse. Y por ende también tenemos unos mecanismos de estabilización que nos lo van a dar únicamente en la posición que estemos de pie, o sea, en bipedestación. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tenemos las tres articulaciones principales del miembro inferior. Vamos con tobillo, luego hacia arriba va rodilla y terminamos con cadera. Si nosotros cuando empezamos a evaluar postura, alineamos a nuestro paciente, a nuestro familiar o nosotros mismos de abajo hacia arriba, la postura se puede modificar fácilmente y se puede hacer un mejor reentrenamiento de los músculos corporales. Entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe si tiene un pie plano? ¿Quién sufre de pie plano? ¿No? ¿Ninguno? O ninguno lo sabe, ¿de acuerdo? Resulta que desde chiquiticos, cuando nos ponen, por ejemplo, los famosos zapatos, y somos niños, y no hemos gateado ni hemos caminado, pero los zapatos son hermosos, resulta que los zapatos son lesionantes. Es uno por querer vestir lindo al bebé, no se da cuenta que en un futuro le puede generar un montón de problemas y musculares que tal vez no se puedan atender a tiempo y así se deja. ¿Qué pasa? Si yo le modifico a ese bebé, le pongo zapatos desde pequeño y luego lo pongo a gatear y luego lo pongo a caminar, uno dice, bueno, ya caminó, ya cumplimos con el objetivo. Y resulta que no, porque ahí es cuando tenemos que ver que el proceso de la marcha se va a ver afectado, porque no le generamos el arco plantar. Y el arco plantar, ¿no? Es un arco, es un hueco que se genera en la planta del pie, que debe ser normal, fisiológico, que nos permite tener un proceso de marcha adecuado. Este proceso de la marcha, cualquier mecanismo que hayamos tenido desde pequeñitos por culpa de nuestros padres
y no porque ellos quisieran hacernos daño, nos van a generar muchos problemas en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Entonces, por ejemplo, ustedes tal vez pueden decir, bueno, es que yo no sé si tengo pie plano, pero me canso mucho. Entonces, posiblemente por eso sea, que los músculos estén tan planos que no tengan como amortiguar o generar ese hueco, ese vacío, para poder generar la propulsión, ¿no? El paso, el despegue de los dedos. Me voy con otra. Rodilla. Como les mencioné, creo, a las niñas tienden a tener las rodillas juntas, porque nuestras mamás siempre nos decían como, cierren las piernas porque es que usan falda, porque se les va a ver todo, porque no sé qué. Y ustedes, por ejemplo, ven a los niños, usan pantalones y siempre tienen las piernas abiertas, ¿de acuerdo? Ellos no tienen nuestros problemas. Pues por el hecho de ser o vernos más estéticas, más bonitas con las piernas cerradas, también estamos generando lesiones en nuestras rodillas, que son cuando se conoce como las famosas rodillas en valgo o rodillas en varo, que es cuando estamos en X o cuando estamos en paréntesis. Luego, en la articulación de la cadera. En la cadera, por ejemplo, pues las mujeres tenemos una cadera que se supone que es más ancha, ¿cierto? Y más, bueno, más ancha, estrecha, pero es más móvil porque somos capaces de dar a luz. Sin embargo, nuestra articulación de la cadera nos está haciendo que tengamos más o menos elasticidad en esa articulación. ¿Cuál articulación? La coxofemoral. Entonces, dentro de la articulación coxofemoral, algunas mujeres, por ejemplo, tendemos a ser como gimnastas, ¿cierto? Cuando pequeñitas que saltamos, corríamos y ¡pum! Hacemos el split, abríamos las piernas, pero a un hombre le queda un poco más complicado. Ahora, por la cantidad y la calidad del colágeno, de la elastina que llegamos a tener nosotras, si tenemos mucho o tenemos poco, nos va a generar lesiones. Bueno, no lesiones, restricciones a nivel de la cadera. Una cadera muy pequeña, muy estrecha, por ejemplo, para una niña que está embarazada, lo mejor es que no dé a luz. Lo mejor es que sea una cesárea, porque pueden así presentar desgarros, presentar alteraciones de la biomecánica y demorarse mucho más la etapa del posparto. Esta es la línea de gravedad que les mencionaba. Es una línea invisible, imaginaria, que siempre tenemos que trazarla cada vez que veamos a un paciente o a una persona. Si estamos en una fila de un supermercado, le podemos trazar esta línea y decir, uy, este hombre está más descendido, tiene la pelvis girada, tiene valgo, tiene varo, tiene pie plano, etc. Solamente con verlos. Tenemos la línea de gravedad tanto posterior, anterior, como lateral. Y eso nos permite tener unos parámetros para poder determinar qué alteraciones está presentando esa persona. ¿Preguntas hasta acá? Creo que no. Ok. ¿Me bloquean micrófonos, por favor, chicos? Listo. Entonces, tenemos en cada uno de los planos, tenemos el pase de la línea de gravedad para poder determinar las alteraciones funcionales y estructurales que están presentando. Profe, yo tenía una pregunta. Hola. ¿Un desgaste muscular puede afectar demasiado la postura de una persona al tiempo de caminar? Sí, claro. Y no importa si es el miembro superior. Pero más que desgaste, un desgaste es a nivel óseo. Más bien puede ser una degeneración a nivel muscular. Entonces, por ejemplo, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Qué te pasa o qué sabes? Es que una vez alguien me dijo que tenía un desgaste en la rodilla izquierda y al tiempo de que caminaba siempre se apoyaba más en la otra y le estaba afectando al tiempo de que caminaba. Se veía, se lograba ver demasiado, pues, en qué pie apoyaba más su peso. Ok, entonces no es muscular, es óseo. Significa que un hueso tuyo puede ser del calcáneo, la tibia, peroné, la rótula o el fémur, están generando una pérdida ósea. O puede ser articular, que ten en cuenta que dentro de la articulación tenemos unos tejidos que nos permiten amortiguar los impactos y hacer que los huesos no se junten unos con otros. Pues cuando hablamos de desgaste puede ser de cartílago o de hueso, pero no de músculo. Ahora, el músculo lo que hace es como generar más fuerza o más carga y eso le va a llevar a tener más fatiga.
Ah, gracias. Vale. ¿Te has hecho exámenes de algo? No, ¿Alguna no soy yo. radiografía, resonancia o algo? No, es que no soy yo. Ah, no eres tú. No. Ah, ok. Lo único sí será ideal, por ejemplo, de tu contacto es que si se haga una radiografía o una resonancia para poder determinar el tipo de daño y saber y conocer cuál es el tejido que está afectado. Ah, ok. Bien, perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Listo. Ok, vamos a dejar hasta acá. Se nos acaba la sesión ahorita en unos minuticos, entonces salgamos y regresamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vámonos entonces con el modelo estándar del alineamiento postural. Aquí decimos que la columna presenta pues una serie de curvaturas normales, ¿no? Que son la cifosis y la lordosis. Pero cuando las tenemos aumentadas se llama hipercifosis, hiperlordosis. Los huesos de las extremidades se van a encontrar alineados. ¿Cuáles son esos huesos? Las vértebras, ¿de acuerdo? Las vértebras cervicales se tienen que alinear con los del cráneo, las lumbares con las de la pelvis. Y el peso se debe repartir adecuadamente, o sea, 50% para el lado derecho y 50% para el lado izquierdo. La posición neutral de la pelvis, ¿no? De nuestra cadera, pues provoca un alineamiento correcto del abdomen y del tronco. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, ustedes mismos mueven la pelvis hacia adelante y hacia atrás, van a ver que tienen más movimiento de un lado que del otro, tal vez más anterior que posterior. Cuando mueven la pelvis, ¿cierto? De adelante hacia atrás, resulta que su barriga se mueve. Entonces la barriga no puede estar por fuera, tiene que estar por dentro. Ya que la pelvis tiene que ir hacia atrás, ¿cierto? Como en la parte de atrás, irse como hacia adelante más bien, y llevar el abdomen atrás. Si tenemos muy debilitado lo que son los músculos de la cadera, la barriga, el abdomen, se va a ver siempre prominente, o sea, siempre por fuera. Aquí es donde vemos, por ejemplo, una de las características de la marcha, que la otra semana vamos a volver a retomar un poquito lo de la marcha, que es la famosa marcha de pato. Marcha de pato es que es una persona, sobre todo una mujer, que se le ve como si tuviera unos super glúteos, un super trasero, y cuando uno se lo alinea, no tiene cola, ¿de acuerdo? ¿Es por qué? Porque hace todo el movimiento de la pelvis hacia atrás, haciendo como relucir la poca musculatura que tiene. Y cuando uno la alinea, pues desaparece todo eso, ¿no? Ahora, la cabeza se debe encontrar erguida. ¿Qué significa? Derecha, bien alineada, que tenga una posición de equilibrio, que esté completamente recto, y eso va a hacer que la tensión o la energía utilizada sea en menor tamaño, sea en menor presencia para que la musculatura, sobre todo la cervical, que es la que más nos afecta, nos duele, nos molesta, pues no se vaya a ver generalizada, no se vea como afectada. Pero nosotros nuestros músculos cervicales, por ejemplo, el esternocleido, el trapecio, inclusive el serratus, pues llegan a generar tanta fatiga que por las posturas que optamos a veces pensamos que son las correctas y no. Inclusive amanecemos después de dormir y nos duele el cuello, estamos en clases y cuando nos levantamos nos duele el cuello, vamos a bailar y después de bailar nos duele el cuello. Entonces, todo eso hace que los músculos pues se sientan, ¿cierto? Se alteren, se modifiquen, haciendo que pues esto no sea como lo más adecuado o presente para nuestras articulaciones. Y a partir de ahora empezamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para evaluar postura y que una postura sea correcta. Cosa que de esto les voy a pedir que se tomen unas fotografías como están en las imágenes, tracen una línea y se van a dar cuenta que todos vamos a tener algo chueco, algo fuera de lo normal. Entonces, el punto de referencia fijo se va a localizar ligeramente por delante del maléolo externo. Entonces, si se dan cuenta, empezamos de abajo hacia arriba. Entonces, maléolo externo, recuerden que es el tobillo.
Entonces por delante trazamos la línea, vamos de abajo hacia arriba. Y esto va a ser la línea media o la línea de gravedad, ¿no? Ahora, esto va a representar el plano medio coronal. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a tener que nuestra línea imaginaria tiene que estar por delante del tobillo, el variable externo. Vamos por arriba. Tiene que estar por delante del eje de la articulación de la rodilla. Debe ir por detrás de la articulación de la cadera, ligeramente. Por los cuerpos vertebrales tiene que cruzarlos uno por encima del otro. Debe pasar por la articulación del hombro, que es la numeral. Tiene que pasar por todas las vértebras cervicales para saber que la cabeza va a estar recta. Y tiene que pasar por el meato auditivo. ¿Cuál es ese? El conducto auditivo que tenemos nosotros a nivel del oído, ¿de acuerdo? El externo. Y por ende debe pasar por detrás de la sutura coronal. Pero que la sutura coronal jamás la vamos a ver porque hace parte del cráneo. Encima del cráneo tenemos músculo, luego tenemos piel, luego tenemos el pelo, ¿de acuerdo? Pero por eso les digo que todo esto es imaginario. Déjenme un segundo, por favor. Profe. Bien. Profe, Dímelo. la compañera Alicia Becerra me está diciendo que no tuvo problemas con su compu, que no puede prenderla y ya no pudo entrar a la clase. Ok. Listo. Vamos con visión posterior. En la parte posterior igual cruzamos nuestra línea media. Tenemos que va a pasar o va a dividir el cuerpo en dos, como en todos, y ambas partes tienen que ser simétricas. Pero si nos damos cuenta como tal, hasta nuestro mismo dibujo, nos ve que completamente somos asimétricos. Y la verdad es que nadie en este mundo es simétrico y tampoco no debería de serlo, ¿ok? Porque por algo somos, por ejemplo, tenemos un lado dominante. Los diestros, los zurdos, hay gente que es ambidiestra, pero no significa que todas sus estructuras se encuentren completamente alineadas. Y ya vimos los factores que pueden llegar a generar o a desencadenar que se alteren esas posturas. Pues, ¿cuál sería la postura o el alineamiento ideal para esta visión posterior? Pues aquí tenemos que las escápulas, nuestro hueso superior de la cintura escapular, deben estar horizontales. Hay unas que están a veces abiertas más que otras. Si se marca el cuerpo de la vértebra, ¿cierto? Se debe alcanzar a tocar específicamente C7 y la línea pues tiene que pasar cada una de las siguientes vértebras dorsales, lumbares y sacras. A nivel de los glúteos, pues tienen que estar horizontales y deben ser del mismo ángulo. O sea, no una más arriba que la otra o un glúteo más caído que el otro. Y los tobillos deben estar juntos no todos pegados como tal, porque siempre debe haber una base de sustentación. Pero sí tener un espacio, un alineamiento que permita que esa línea pase por medio de ellos dos. Y que si tomamos la fotografía veamos que el 50% de nuestro cuerpo está al lado derecho y el otro 50% está del lado izquierdo. Vámonos a la parte anterior. En la parte anterior tenemos entonces que la línea, pues igual, tiene que dividir el cuerpo en dos. Como les mencioné, tratar de que pase directamente por el medio de nuestros ojos, ¿cierto? Debe pasar por en medio de nuestra varique nasal, pero como todos tenemos una nariz linda, bonita, perfecta. Debe pasar por en medio de las clavículas, por donde pasa directamente el esternón. Las manos tienen que estar paralelas. Eso es una posición fundamental. Anatómica no, porque tendrían las manos hacia adelante. Luego tenemos lo de los triángulos de la talla. El triángulo de la talla es ese hueco que se genera, mírenlo acá, es ese hueco que se genera entre el brazo y nuestro tronco, ¿de acuerdo? Como es decir, como desde el gordito. Entonces, este hueco tiene que ser igual a este hueco. ¿Listo? Ay, Dios. Bien. Las crestas ilíacas, o sea, nuestros huesos anteriores y frontales,
tienen que estar salientes, alineados y a la misma altura. La parte superior del fémur debe ser horizontal, o sea, esta parte debe ir directamente metida en la cavidad de la coxofemoral, haciendo que se permita realizar los 7 movimientos. Recuerden que hombro y cadera realiza 7 movimientos. Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción y circunducción. Son las únicas 2 articulaciones en todo el cuerpo humano de las 360 que tenemos que realizan solamente 7 movimientos. Ambas rótulas, ¿no? Nuestro hueso sesamoideo que está por fuera del esqueleto, sujetado por el tendón aquiliano, mentiras, rotuliano, deben estar a la misma altura. Y algunas de nuestras rótulas se pueden mover más unas que otras, pueden estar descendidas, pueden estar lateralizadas. Y los maleolos internos, pues deben estar lo más cerca posible, pero miren que siempre manteniendo una base de sustentación. Listo. Y nos vamos con la postura dinámica. Dentro de la postura dinámica tenemos muchísimas, ¿de acuerdo? Hay correctas de cuando estamos de pie, que ya lo vimos ahorita. Estamos en posición sedente para dormir, para sentarse, levantarse, para usar el computador en nuestras clases, por ejemplo, las horitas virtuales, para subir y bajar escaleras, para poder bajar o levantar, para empujar o jalar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a colocarles unos ejemplos sencillitos con muñequitos para que ustedes como que se vayan dando cuenta si efectivamente ustedes le pueden llegar a utilizar. Si lo hacen bien o lo hacen mal. Ok, tenemos la posición correcta. La posición correcta es aquella que utilizamos menos energía. Chicos, necesito el bloqueo de los micrófonos si van a estar en clase o si sea de oyentes y así quieren que les ponga yo la asistencia. Si no, hasta aquí dejo la clase. Profe, Dime. ¿sí le podía regresar tantito a la diapositiva anterior? Sí, claro. De esa, la anterior era la visión anterior, ¿no? Sí, correcto, esta. Ah, ok, sí, ya. Ah. Gracias. Sí. Ok, para la posición correcta, entonces necesitamos tener una correcta alineación de nuestro cuerpo. Miren también que varía y depende mucho del tipo de asiento que utilicemos, de las actividades que realicemos, por ejemplo, qué tan alta una mesa, qué tan baja, si usamos el celular, si tiene buena iluminación, evitando deformidades también, ¿no? Por ejemplo, una mala postura nos lleva a tener malos hábitos y se generan deformidades que más adelante pues no se pueden modificar. Complicaciones también que se puedan causar, por ejemplo, de alteraciones respiratorias, dolores de cabeza, alteración del nervio ciático, ¿cierto? O problemas gastrointestinales que se verán, por ejemplo, las del famoso tránsito lento o colon irritable. En la bípeda, entonces cuando estamos de pie, dependiendo del oficio, del tiempo, de las características, pues se van a ver afectados los músculos. Aquí yo les coloqué, por ejemplo, una estilista, ¿no? Que casi siempre los peluqueros pues se la pasan de pie todo el tiempo. Les dice que la actividad de los músculos de las piernas actúan como una válvula, ¿cierto? Y ayuda a las venas a que se devuelva la sangre al corazón. Pues esas válvulas ayudan al famoso retorno venoso. Si se mantiene en la misma posición por mucho tiempo, esta acción se reduce. Como se reduce, esto va a generar que las extremidades acumulen esa sangre. Y cuando se acumule la sangre, pues es un edema. Pues el edema es una acumulación
del líquido sanguíneo o intersticial que hace que no pueda regresarse hacia el corazón para poder ser filtrado por los pulmones. Además, con el objeto de reducir las curvaturas, por ejemplo la hipercifosis o la hiperlordosis, la espalda va a presentar dolores cervicales o cefálicos, dolores dorsales o más que todo los dolores lumbares, ¿no? Los dolores de espalda baja. Esto se va a recomendar que sugerimos que se eleve, por ejemplo, una extremidad, una pierna. Entonces, por ejemplo, ellos deberán de tener un banquito en donde suban la pierna, suban el pie, cambien la pierna de posición. Por ejemplo, las que utilizan en los hospitales para ayudar a los pacientes a que se suban a las camillas, a las camas. Un tipo de sillita así o de banquito ayuda mucho a que una pierna descanse más que la otra. Entonces, si no tengo, por ejemplo, esa silla, pues bueno, puedo buscar una caja de zapatos, puedo yo armar cualquier cosa que yo tenga en casa, un ladrillo inclusive, sirve para que uno vaya cambiando esa posición del pie constantemente sin llegar a afectar el resto de la curvatura. Listo. Excelente. Cuando hablamos por teléfono, vemos televisión, pues optamos posturas que no son las adecuadas. Entonces, la posición correcta tiene que ser con la cadera apoyada contra la parte posterior, ¿de acuerdo? Como se ve más o menos en esta imagen bien corrida hacia atrás. Y la cabeza con la columna debe estar completamente derechas. ¿Listo? Entonces, al estar derecho, mantenemos una posición que es ideal y que evitamos que se generen las modificaciones de esa curvatura. Se deben de colocar los pies sobre el suelo, ¿de acuerdo? No sé si les tocó, por ejemplo, en el colegio o ustedes fueron, por ejemplo, de los bajitos que se sentaban en la silla y los pies nunca les alcanzaban el suelo. Bueno, pues eso hacía también que, o hace, o generó que ustedes tuvieran problemas en la actualidad o que los vayan a presentar. Nosotras como mujeres, por ejemplo, el hecho de cruzar las piernas, una pierna sobre la otra, eso también es erróneo. Hacemos que los músculos generen compresión a nivel de los nervios y eso me puede llevar a mí a padecer de una hipoestesia o una parestesia. ¿Qué es eso? El famoso adormecimiento, ¿no? Entonces como que, se nos duerme una pierna, bajamos la pierna y cruzamos la otra. Y pues no, eso no sería lo correcto. Para dormir, aunque no lo crean, también tiene su ciencia. Resulta que tenemos varias posiciones para dormir, pero la ideal es esta, ¿de acuerdo? La postura fetal. Entonces estamos todos en relajación con todas las extremidades en flexión, manteniendo la postura adecuada. Pero, como se los dije, ningún segmento óseo puede tocar el otro. O sea que las rodillas no deben de tocarse, o sea que tenemos que utilizar una almohada en medio de ellas. Los brazos, tampoco no juntarlos o no colocar ambas manos debajo de la cabeza. Lo mejor es como abrazar una almohada de esas gigantes largas que venden en los supermercados para poder mantener todas las extremidades lo más abiertas posibles y en relajación. Pero pasa lo siguiente, nosotros durante el sueño no utilizamos solamente una posición, utilizamos varias. Entonces somos inconscientes. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer consciente al cuerpo del uso de las almohadas. Por eso no es ideal dormir solamente con una. Si tenemos una almohada siempre para la cabeza, está perfecto. Pero hay que tener una almohada para las rodillas. Si dormimos en lateral, así rectos, jamás vamos a dormir porque nuestro cuerpo no tiene un balance para mantenerse en estático. En boca abajo, por ejemplo, debemos de colocar la almohada que estaba en la rodilla, debemos de colocarla debajo de la barriga. La almohada que está bajo la barriga o que estaba aquí en las rodillas, luego en esta posición y en esta,
deben de pasar debajo de las rodillas. ¿Para qué? Para mantener siempre las curvaturas de la columna, especialmente de la lumbar. Ok, acá tenemos una explicación. Dice, al dormir boca abajo, se tienden a comprimir y contracturar los músculos. Y todo lo que comprima los nervios pues va a llegar a ¿qué? A generar dolor. El dolor son aquellos avisos que tiene el cuerpo para nosotros, para darnos como unas alertas de que algo está pasando en el cuerpo y que hay que determinar qué tan grave puede llegar a ser. Entonces, pues, de acuerdo. Si se está en el cúbito lateral, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo para dormir, que es cuando empezamos a dormir en posición fetal, la almohada, lo que les digo, debe ser a nivel de la rodilla. Pero se utiliza una almohadilla, que es algo muy, muy pequeñito, algo muy delgadito, que va a ir debajo del abdomen. O sea, en el famoso triángulo que les mostré de la talla. Porque nosotros tenemos que tener como si fuera una cinturita. Pero a veces por nuestra gordura, pues la misma gordura nos funciona como si fuera una almohadilla. Y eso no es lo que deberíamos tener. Si nos acostamos boca abajo, que sería posición en prono, hay que colocar una almohada entre las piernas de la cama, ¿de acuerdo? Para flexionarlas levemente hacia el tórax. O sea, hagan de cuenta que cuando se colocan boca abajo, una almohada va en la cabeza, eso lo tengo acá, una almohada va en la barriga y otra va a ir en esta zona de los pies para que se mantenga una flexión. Porque también si colocamos los pies juntos sobre la cama, pues los dedos de los pies no van a aguantar la posición. Y lo otro es que tenderemos a abrir los pies. Entonces vamos a generar una alineación incorrecta de miembros inferiores. Bien, entonces esto es lo que me refiero. Estamos en boca arriba de cúbito supino, tenemos almohada en la cabeza, almohada debajo de rodillas, boca abajo, almohada, hay otra aquí debajo. Esta es una posición correcta sin usar la almohada en los pies, pero siempre y cuando hagamos la flexión de nuestra cadera y nuestra rodilla. Esta almohada es ideal, no solamente es para embarazadas, es ideal para todos. Se llama forma de J o una forma de herradura. Entonces, cada vez que nos volteemos, tendremos una zona aquí para poder amortiguar, que es una sola almohada. Bien, boca abajo. Miren, si no tenemos almohada, lo que nos pasa con la columna, la zona lumbar se va a ver afectada, entonces nos vamos a levantar más cansados. Aquí es una combinación de una almohada, esto es para las embarazadas, aquí les coloqué varias. Esta es completamente cerrada, esta es la de forma de J, y utilizo aparte un cojín para levantar la barriga. O esta es la almohada normal y se compra una almohada que es como forma circular para levantar la barriga. Y vamos a terminar con esta, porque hemos visto muchas posturas el día de hoy. Posición para levantarse y sentarse. Es otra cosa que no somos conscientes. ¿Qué pasa? Debemos acercarnos lo máximo posible a las sillas, ¿no? Al sofá, a donde queramos sentarnos, y colocarnos delante de ella para poder hacer la inclinación. Ojalá esté un pie por delante del otro. ¿Esto por qué? Porque eso va a permitir que tengamos un mayor equilibrio para poder hacer un cambio de posición. La cabeza y todo lo que tiene que ver con el tronco deben estar rectos, pero nosotros siempre nos doblamos, ¿de acuerdo? Cuando estamos rectos, las rodillas van a estar completamente rígidas, pero poco a poco van a irse flexionando hacia adelante para que permita que el cuerpo siga bajando recto. La cadera se flexiona, rodilla se flexiona, tobillo se flexiona y el tronco baja recto. Cuando bajamos recto, nuestros glúteos tocan directamente la base de la silla.
Los brazos deben de estar relajados, pero ojalá todas las sillas tuvieran un soporte, ¿no? Para poderse agarrar, sostener o asegurar que el objeto en el cual nos vamos a sentar, ahí está, no se va a mover. Cuando bajamos, nos sostenemos y vamos glúteos hacia abajo, ya que tocamos, deslizamos hacia atrás. Ahora, hacemos esto todos los días y lo volvemos como muy mecánico, decimos, no, como que pereza, me corro, me agacho, me muevo, me deslizo. Entonces son como muchas órdenes, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos ya conscientemente, se ve tan pesado que se vuelve tarea tras tarea, tras tarea, tras tarea, que eso ayuda después a que, ¿qué? A que luego el cerebro lo agarre, lo guarde como información y luego lo repita sin ser conscientes cada rato. Entonces eso me va a provocar a mí que el cuerpo se adapte a nuevas posiciones o a nuevos patrones para ayudar a que se repitan y que no se sientan tan fatigantes. Bien, vámonos con la de subir y bajar escaleras. Pues aquí en la de subir y bajar escaleras, algo bien importante y súper esencial, que por favor anótenlo ahí gigante, es nunca deben de sonar nuestros pasos. Si ustedes suben las escaleras y suenan, ustedes están generando un desgaste y un exceso de energía a nivel del talón y a nivel de los metatarsianos. Resulta que cada vez que colocamos un pie sobre cada una de las escalerillas o sobre el escalón, debemos de realizar un proceso dinámico de aceleración, porque el cuerpo tiene que ir hacia adelante o tiene que ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Si es hacia arriba o hacia adelante, hablamos de que es una aceleración, y si es hacia abajo, hablamos de que es una desaceleración. ¿Cuándo se realiza mayor fortalecimiento de los músculos? Cuando estamos haciendo un subir o un bajar escaleras. Cuando más se trabaja la musculatura a nivel del tronco, o sea, a nivel abdominal, a nivel glúteo y de miembro inferior, es cuando bajamos las escaleras. Inclusive es cuando se pone mucho más riesgoso o más tiene mayor posibilidad de generar lesión. ¿Esto por qué? Porque como vamos a favor de la gravedad, o sea, vamos bajando las escaleras, el cuerpo tiene que generar una tensión para poderse mantener estable. Y el hecho de mantenernos estable hace que los músculos generen esa contracción concéntrica, generen una activación de las cadenas musculares para mantener un frenado. Por ende, entre más suavecito subamos, entre más dinámico, sincrónico sea el movimiento, mucho más activado y dinamismo tendrán estos músculos. La mirada, al momento de hacer una actividad dinámica, tanto de subir como bajar, la mirada tiene que ir directamente hacia el frente, no mirar los pies. Sin embargo, cuando aprendemos a caminar usando las escaleras, cuando tenemos una lesión, sean dedos, tobillo, rodilla, cadera, ¿qué hacemos? Miramos los pies para podernos inclinar, para poder saber la distancia y la altura que tiene cada uno de esos peldaños. Hay que apoyar ligeramente los pies, lo que les digo, o sea, es casi como si estuviéramos volando para que no genere una tensión, o un golpeo tan fuerte a nivel de la fascia. Recuerden que la fascia, que es uno de los tejidos que vamos a estudiar, es un tejido blanquecino casi transparente que se encarga de proteger directamente la musculatura de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa fascia se tensiona, no permite el deslizamiento y vamos a producir fácil lo que es una fascitis plantar. Tal vez ustedes han tenido en algún momento una fascitis plantar, que es por tener un mal calzado, por caminar mal, por tener un exceso de peso, por tener un exceso de carga, ya sea en tiempo, en relación al tiempo, o simplemente por no tener o no presentar el arco plantar. ¿Ustedes saben si tienen pie plano? Creo que se los pregunté la vez pasada, ¿cierto? ¿Alguna vez hicieron alguna práctica donde revisaron sus pies y se dieron cuenta que tenían un pie plano? Yo sí realicé esa práctica, pero no tengo pie plano. Profe, yo sí tengo pie plano. Tú tienes pie plano. Dime si tú te cansas, si a ti te molestan las rodillas, te duele hasta la cabeza. No, o sea, nunca me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado nada? No. Bueno, resulta y pasa lo siguiente. Todas las personas con pie plano, al momento de tener una tensión a nivel de la fascia,
generan esa presión o esa adherencia de la fascia hacia el músculo. Entonces no deja de deslizarse. Recuerden que yo les dije que el hecho de que un músculo lo más distal posible se llega a generar, llega a tener una tensión, llega a tener una lesión, todo va en cadena. Y al ir en cadena va a generar una presión hacia abajo o una contracción concéntrica, produciendo dolores o molestias en zonas completamente aledañas y también alejadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos los que tienen el arco plantar, los que no tienen el arco plantar adecuado, que tienen un pie plano, que no se les hizo una rehabilitación o una modificación con órtesis desde pequeñitos, ellos tienden a sufrir de contracturas en toda la musculatura de la parte posterior, o sea, de los músculos extensores. Todo lo que va de talón, gemelos, isquiotibiales, glúteos, paravertebrales, hasta llegar a la cabeza. Entonces, tal vez como que no le toman la relación, ¿no? Porque dicen, no, pues me cansé, pero es normal, estaba de pie, pero pues es normal. Pero resulta que no, no es normal. Ustedes no es tarde, que no sé quién me habla ahorita, no es tarde que tengan un tratamiento por medio de una órtesis, que vienen siendo unas plantillas, pueden ser en gel o pueden ser en silicona, que les ayuden a modificar ese arco. Obviamente, al momento de utilizarlos, les va a doler mucho porque su pie, su cuerpo, su cerebro no está acostumbrado a tener algo adicional, ¿sí? Pero todo es un tipo de reentrenamiento, de preparación y de adaptación. Entonces, cuando hacemos eso, el cuerpo empieza como a adaptarse, a empezar a disminuir esos dolores y ya más adelante necesita tener esa plantilla continua. Entonces, todos los que tengan, por ejemplo, pie plano o los que no sepan, yo les sugiero y yo creo que en el taller vamos a revisarlo, porque les pedí sus fotos, les voy a decir quién tiene pie plano y quién no. Estos, cuando ustedes tienen pie plano, específicamente, suben o bajan escaleras muy fuerte, sonando a máximas velocidades de lo que el cuerpo puede llegar a tener, van a generar tensión en la musculatura y por ende daño a nivel de los metacarpos. ¿Listo? El cuerpo sí tiene que ir inclinado hacia adelante, tanto para subir como para bajar, porque igual el centro de gravedad se va a ir modificando para que no mantenga o no presente una alteración y genere una caída. Muy bien. Listo. Vámonos ahora con el descenso de objetos o elevación de objetos. Todos también hemos llegado a sufrir de dolores musculares en la espalda baja. Eso es típico por nuestras malas posturas. Por acá tenemos la curvatura de la lordosis y a nivel cervical, que sería la cifosis, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que cuando queremos descender o queremos elevar, estamos hablando no solamente de que tenemos nuestros pies o nuestros tobillos o nuestras rodillas, sino que también tenemos que hacer una tensión a nivel de miembro superior del esqueleto pendicular, o sea, de brazos, antebrazos y manos. Cuando queremos cargar algo, nuestras piernas deben tener una muy buena base de sustentación, o sea, no mantener los pies completamente juntos, los tobillos juntos, sino tener aproximadamente entre unos 10, 15 o hasta 20 centímetros de separación. ¿De qué depende esa cifra de centímetros? Del grosor del cuerpo, perdón, del grosor del cuerpo, del peso de nuestro cuerpo y de qué tan ancha puede llegar a ser nuestra cadera. No es igual una chica que sea súper flaca, delgadita, a una chica que tenga demasiada cadera, ¿cierto? Que sea muy ancha y que esté rellenita. Entonces, esa base de sustentación tiene que modificar tanto la cadera, rodilla, tobillos y pie para darle una estabilización de ahí para abajo. Pero luego tengamos en cuenta que de ahí para arriba, el esqueleto axial, o sea, todo lo que tenga que ver con cabeza y columna vertebral, tiene que irse también alineando y generar una contracción dentro de los músculos internos o músculos profundos estabilizadores para que el momento de hacer una elevación de un objeto o de quererlo alcanzar sea quien tenga la fuerza necesaria
para poderlo mantener mientras vuelva a estar en un estado inicial o un estado de reposo. Y tenemos el de empuje y el de elevación. Bueno, el de empuje. El de empuje es, digamos que es el ideal que todos deberíamos de llevar a cabo y no el de jalar. Cuando ustedes, les voy a colocar un ejemplo súper fácil. Cuando ustedes han ido a un aeropuerto o han ido a una terminal para viajar a algún lado, ustedes se llevan su maletita de ruedas. Se supone que la maleta de ruedas fue creada para poder ser más ergonómico y generar menos peso a nivel de las extremidades del miembro superior al ser humano. Entonces lo que hacemos es que sacamos como la palanquita y jalamos la maleta, ¿cierto? Entonces al momento de jalarla, si ustedes se dan cuenta, su brazo va a ir hacia atrás y van a ir el cuerpo hacia adelante, el brazo en el medio y atrás va a ir la maleta. Pues resulta que esa no es la posición ideal, porque estamos generando una lesión a nivel de la glenohumeral, o sea, de la articulación del hombro. Cuando llevamos nuestro brazo hacia atrás y tenemos un peso adicional, los ligamentos de nuestra articulación, que sabemos que la articulación es la más móvil del cuerpo, igual que la coxofemoral, pues también tienen muchos ligamentos que pueden llegar a ser susceptibles a lesionarse. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos que llevar nuestra maleta hacia adelante con ambas manos. Imagínense que es como si estuviéramos podando el pasto, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que la podadora es nuestra maleta y ustedes tienen las dos manos sobre la maleta. Ustedes tienen que llevarla hacia adelante para poder hacer que el peso sea menos, la lesión del hombro esté completamente disminuida y por exceso de velocidad, si hablamos de las leyes de Newton, ¿se acuerdan? El de aceleración y desaceleración, ayuda a que el cuerpo empuje, lleve con menos energía posible para llegar a desplazarse, ¿no? A un desplazamiento. Cuando hacemos este empuje, pues tenemos flexión de las articulaciones. Tenemos de los metacarpos, tenemos de los tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, manos están en neutras y en cabeza, ¿sí? Cuando hacemos el empuje, algo principal, chicos, sobre todo hombres, tal vez que puedan levantar peso, empujar, lo que sea, siempre deben de contraer el abdomen, o sea, cerrarlo, ¿sí? Si mantenemos como el abdomen flácido, somos susceptibles a producirnos unas lesiones internas a nivel de la columna y de la médula espinal, que se les conoce como hernias, ¿no? Entonces, esas hernias son esas modificaciones que se generan a nivel de la médula que se salen de la vértebra, pueden irse para adelante, para atrás o desplazarse que queden como tipo sándwich o hamburguesa, produciendo alteraciones en miembros inferiores de sensibilidad, de dolor y de sensaciones, ¿no? Entonces, lo mejor es que para empujar es el mejor movimiento y ojalá quede lo más cerca de la articulación que yo voy a llegar a movilizar y de una elevación es amplitud de un centro de gravedad para que el cuerpo axial o la columna tenga toda la atención en recibir ese peso. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Alguno tiene preguntitas? Yo, maestra, Dímela. pero no sé si tenga algo que ver. ¿El Dale. pie plano tiene alguna relación con tener las rodillas en genuvalgo? Sí, también tiene. La cosa es que no es que sea que porque tienes rodillas en genuvalgo o genuvalgo, tengas pie plano. Más bien es todo lo contrario. El hecho de que tengas pie plano te presentas o llevas a que tengas un genuvalgo o un genuaro. Porque no puedes tener una alteración media para que luego se produzca una distal. O tienes una alteración de cabeza que te altera todo tronco hacia abajo, o tienes una alteración de pies que te altera todo de abajo hacia arriba. Ok. Es que ayer que estaba viendo mi video, Ajá. me di cuenta de eso, pero siento que también que puede ser por herencia. O sea, porque la familia de mi papá siempre ha sufrido de eso, pues, Ajá. de las rodillas que no valgo, entonces no sé si sea por eso. Sí, tiene cierto porcentaje, pero de que se puede modificar, se modifica. Solamente que el hecho de volvernos más conscientes de nuestras posiciones y fortalecer la musculatura, sí nos lleva un poquito de tiempo. Pero que lo puedes conseguir alineación, sí lo puedes. Ok. Sí. Gracias. Vale, listo. Ahorita vamos a analizar todo lo que ustedes traen. Listo, ¿quién más?
Dime. Profe, yo quiero, también como mi compañera de Genovaro, tengo un compañero, bueno, no un compañero de la uni, sino que fue de la secundaria y me acuerdo que también tenía Genovaro en un pie nada más. Sin embargo, que él fue operado a los 14 años porque no podía ni, ahora sí, no podía tener mucho movimiento en la pierna, era la pierna izquierda. Ajá. Entonces, usted mencionó hace rato que están las prótesis Órtesis. y prótesis. Entonces, ¿por qué hicieron una operación si podían ponerle nada más esa prótesis? O sea, No, no es prótesis, es órtesis. Ten en cuenta que la órtesis. órtesis, ajá, son esos implementos que se nos colocan sobre el cuerpo para dar una modificación o una estabilización. Y una prótesis es cuando tengo un reemplazo de una zona, un segmento o una extremidad. Bien. Ahora, si él tenía Genovaro, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, profe. Ok. Si él tenía Genovaro significa que posiblemente tenía un proceso de desarrollo o de, ¿cómo lo digo? O de formación severa más de lo que pudo haber tenido a nivel del pie. Recordemos todos que el genubaro son las famosas piernas en paréntesis, ¿no? Que las conocemos como piernas en charro. Y las genuvalgo son las X, que son las famosas para las mujeres. El varo, cuando ya es patológico y es genético, ahí se presenta una lesión a nivel, más que todo, no de tobillo, sino de rodilla. Entonces hagan de cuenta que va a presentar un mal alineamiento patelofemoral. O sea que la rótula va a tener una desviación y una debilidad del tendón rotuliano para poderse mantener estable, permitiendo la apertura de dichas rodillas. Si ya, por ejemplo, se evidenció que tenía un desgaste a nivel del cartílago, que tenía una disminución del líquido sinovial, que ya, por ejemplo, los meniscos estaban completamente aplastados, más el interno que el externo, pues más el externo que el interno, ¿qué va a pasar? Automáticamente sí necesitamos entrar a hacer una cirugía de recuperación. Entonces hacemos que entra en el quirófano, entra el ortopedista, genera la apertura, puede ser por la paroscopia, ¿cierto? O puede ser completamente abierta. Tiene que limar los platillos tibiales, tiene que colocar clavos, inclusive, para que la tibia se alinee con el fémur y la rótula tenga mayor estabilidad. Pero esa estabilidad no la va a dar un tornillo, no la va a dar un sellante o un pegamento. La estabilidad de la rótula no la da directamente el cuádriceps, pero el cuádriceps es músculo. Entonces, ese compañero tuyo, cuando le hicieron la cirugía, tuvo que haber tenido mayor trabajo a nivel articular y óseo y haber salido y pasar directamente por terapia física, haciendo puro fortalecimiento desde cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Entonces, cuando se fortalece todo el cuádriceps, tengan en cuenta que son 4 músculos potentes, grandes, largos, van a hacer que el tendón rotuliano tenga más tensión, la rótula se pegue más al fémur y pueda producir un movimiento de flexión y extensión. Pero resulta que con un genubaro, las flexiones y rotaciones sí se pueden realizar, son crepitantes, o sea, generan sonidos, son inclusive para algunas personas dolorosas porque hay compresión de nervios o de tejidos dentro de la articulación. Y la otra es que va a llegar a producir una alteración de la marcha porque no va a estar colocando completamente el pie. Va a pegar más el pie hacia el lado externo que hacia el lado interno. Mientras que los que tienen genubvalgo colocan más el pie o lo apoyan más hacia la parte interna que hacia la parte externa. Entonces, más bien, la pregunta para ti sería, exactamente cuál fue el diagnóstico que le dieron a tu compañero por el cual tuvieron que operarlo. La verdad, no tengo mucho conocimiento sobre ello, pero puedo preguntarle. Va, entonces ahí está. Te queda de tarea que le preguntes para que no nos quedemos nosotros con la duda. Pero sí debe tener algún tipo de patología de desgaste articular u óseo que hizo que tuviera que pasar rápidamente por el quirófano. Ok, entonces le preguntaré. Va, listo. Ahí te queda de tarea. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas?
Más. Profe, Dímelo. entonces, ¿un pie plano sí podría ser una limitante? Completamente, sí. Ah, ok. Gracias. Ujú. Ahorita reviso sus proyectos y ya les voy diciendo. Muy bien. Nos quedan 4 minuticos, así que voy a terminar aquí. Resulta que, como hemos hablado de marcha, hemos hablado de postura, pues tenemos que hablar también de alteraciones posturales que se pueden llegar a presentar. ¿En dónde se nos presentan? En todo lado y por cualquier segmento, debido a cualquier situación o factor interno o externo. ¿A qué me refiero? Podemos, como les dije, tener problemas a nivel de cabeza, hombro, codo, muñeca, mano, columna, si hablamos de miembro superior o axial, y hablamos de, también puede haber en cadera, rodilla, tobillo y pie, ¿sí? Si ustedes tienen una alteración, tienen un dolor, tienen una molestia, tienen una limitación en cualquiera de estas zonas, de ahí para arriba y de ahí para abajo, todo se les va a modificar. Las más conocidas o los factores más predisponentes a tener esas alteraciones posturales vienen siendo los famosos traumatismos. Los traumatismos son aquellos golpes, caídas que se hubieran recibido, ¿cierto? Ya sea por contacto, esa persona a persona, o por un objeto con o sin velocidad, por ejemplo, automóviles, ¿cierto? Caídas, que van a dar secuelas. Pueden ser secuelas a corto, mediano o largo plazo. No una secuela tiene que ser para toda la vida, ¿de acuerdo? Esas secuelas nosotros como fisioterapeutas podemos trabajarlas en nuestros pacientes haciendo que se disminuya su limitación o haciendo que se presente menos aquella obstrucción al realizar el movimiento. Otras son las enfermedades que pueden llegar a ser congénitas, o sea, nacemos con ellas, o adquiridas, que las adquirimos en la infancia, adolescencia, adultos jóvenes, adultos mayores, o simplemente nos llegamos a tenerlas. Lo otro son los hábitos. Esto es lo que más nos mata, nuestros hábitos. No se muevan para nada, solamente sean conscientes de cómo están sentados, si es que están sentados, están acostados, si tienen los dos pies apoyados en el piso, si su columna está recta, si la computadora o el celular en el que están está al frente de sus ojos y no la cabeza inclinada hacia el frente. Entonces, todo lo que ustedes hagan o dejen hacer va a llevarlos a tener limitaciones, a tener patologías y antes de todo eso, alteraciones posturales. Otra típica, la debilidad muscular. Ah, pero es que yo voy al gimnasio, no tengo debilidad muscular. Falso. Falso completamente. El hecho de que ustedes hagan ejercicio, vayan al gimnasio, no significa que no tengan debilidad muscular. Ninguno, se los apuesto, ninguno sabe entrenar. Si ya vimos que, por ejemplo, hay ciencia para poder subir y bajar escaleras, para poder levantar objetos, imagínense cómo estarán ustedes levantando unas pesas, o cómo se estarán montando en una bicicleta, o cómo estarán haciendo unos abdominales, si no saben hacerlo, llegando a tener alteraciones posturales. ¿Ustedes conocen los famosos crunch de los abdominales, los básicos? Sí, tengo entendido que son muy malos. Exacto, es muy malo, pero vayan al gimnasio y van a ver a la gente haciendo los famosos crunch. Los crunch acostados en el piso, colocan las manos en la cabeza, ¿cierto? Casi la gente siempre cierra los codos o no los mantiene abiertos y lo que hace es flexionar el tronco, pero no están haciendo realmente un fortalecimiento a nivel del recto del abdomen. Hay una alteración a nivel de la cabeza por la presión que hacen al colocar las manos detrás de la nuca sin llegar a activar directamente lo que es la columna vertebral. Además, los pies se les levantan, las rodillas se les juntan, la cadera se va hacia atrás, generando una presión muy fuerte a nivel del piso. Entonces, todo eso hace que directamente tengamos una alteración postural y, por ende, una debilidad muscular. Dejamos hasta acá y regresamos para continuar porque ya se nos acabó la sesión. Bien, mientras van entrando, voy compartiendo de nuevo. ¿Ya la vemos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo, muy bien.
Entonces, estaba hablando yo de la debilidad muscular. Todos presentamos debilidad muscular, todos. Entonces, si ahorita se dieron cuenta en el ejemplo que les coloqué, de que fueran conscientes de sus posiciones, de que miraran su cabeza, si su cabeza está anteriorizada, si su cabeza está mirando hacia abajo, porque tienen el celular, si su cabeza, por ejemplo, está inclinada, ustedes tienen debilidad de la musculatura de las cervicales, ¿sí? O sea, músculos posteriores. Si, por ejemplo, están flexionados y no están bien derechitos, ¿cierto? El tronco, tienen debilidad a nivel de la columna vertebral y más que todo del abdomen, o sea, recto abdominal y de los oblicuos. Si, por ejemplo, se cansan mucho de estar de pie, tienen debilidad de glúteos. Si, por ejemplo, se les mueve, ustedes ahí, muévanse, por ejemplo, los gemelos, sin generar presión, se les mueven de lado a lado, están flácidos, o sea, tienen debilidad muscular. Entonces, todos en la mayor cantidad de músculos que tengamos, si no hacemos una actividad física consciente, un ejercicio personalizado, específico, pues tendremos debilidad muscular en todo el cuerpo. Y eso nos lleva a que cualquier movimiento, con cualquier, no sé, colgar las cortinas, levantar el cesto de la ropa sucia, tender la cama, nos estamos lesionando. Bien. Lo otro es la herencia. Y esto sí, no queda nada más que aceptarlo, tratar de no modificarlo, pero sí como adaptarlo para que se pueda trabajar o vivir con él. La herencia, la genética es algo que no podemos modificar. Si ya nacimos con esa información genética, tal vez podemos llegar a producir modificaciones, pero no de manera consciente, sino más bien quirúrgicas. Entonces, por ejemplo, digamos, un niño nació con genu varo, ¿sí? O sea, mis piernas se hincharon, pero nació así. Entonces, al nacer así, pues él nunca fue consciente que dentro del vientre materno tenía que modificarse, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tiene que pasar directamente a cirugía. Pues entre la cirugía, abren los músculos, bueno, la piel, la fascia, los músculos, hacen la alineación correcta del fémur con los platillos tibiales, colocan sus tornillos, luego vuelven a cerrar todos los tejidos, lo vendan y empieza la rehabilitación, ¿va? Pero el hecho de que le hubieran hecho esa cirugía no cambia el hecho de que haya nacido con esa alteración. Y ahora, el hecho de que la cirugía se haya hecho no quiere decir que ya tenga todo al 100%. Ninguna cirugía va a dejar a una persona al 100% de su funcionalidad. Ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, la herencia es un factor interno no modificable que puede llegar a mantenernos en una constante alteración o padecimiento durante toda nuestra vida o simplemente disminuir esa presencia. Hagan de cuenta que ese chico que nació, lo operaron, creció y bueno, pues tiene como una marcha no rápida, sí tiene alteraciones a nivel del pie, pero no es tan notorio. Y resulta que dice, bueno, pues yo estoy sano, estoy bien. Ah, bueno, perfecto. Se casó, embarazó a su mujer, y resulta que su hijo tiene también al momento de nacer un genu varo. Entonces como que la historia se repite. Todo es un ciclo porque viene siendo herencia. Otra, vestimenta inadecuada. Si hablamos de mujeres, la vestimenta inadecuada, tenemos montones. Creo que somos las que más utilizamos ropa que no nos conviene y tristemente todo es por la famosa moda. Tal vez algunas de ustedes digan, no, es que a mí sí me gusta estar en la moda. Hay otras que dicen, no, la moda realmente no me gusta, simplemente me compro cosas que a mí me gustan, que yo me siento tranquila, me siento relajada y con eso me siento bien. Y está bien. Pero resulta que el primer objeto que utilizamos nosotras las mujeres y que es supremamente dañino son los tacones. Si ustedes están estudiando fisioterapia, están en proceso de ser fisioterapeutas niñas, ustedes deben dar un ejemplo de jamás utilizar unos tacones. Todo lo que ustedes tienen que tener son tenis o zapatos que tengan un arco, porque tampoco las zapatillas, eso tampoco nos sirve, ¿no? Las zapatillas para mí son las que son zapaticos planos, esas son zapatillas para mí, y los tacones son las zapatillas que ustedes dicen, la de los 5, 6, 10, 15 centímetros. Ese es el primer objeto que nos lleva a lesionar. ¿Por qué? Porque modifica su centro de gravedad
produce contracturas a nivel de gemelos, gastrosóleos, isquiotibiales, glúteos y de ahí para arriba. Modifica nuestra cadera, que supuestamente los tacones nos sacan los glúteos y es mentira. Es una alucinación que les damos directamente a los hombres, porque cuando nos bajamos de los tacones, ¡pum!, se alinea todo y se desaparecen los glúteos, ¿ok? Es niño. Si quieren ustedes comprobar si su novia, si la chica que les gusta realmente tiene glúteos, pónganla a caminar en el piso descalzo para ver si realmente tiene o no tiene, ¿ok? Profe, Dime. cuando van las personas, por ejemplo, al gimnasio y, por ejemplo, se llevan ese tipo de tenis, los Converse, ¿sí los ha visto? Sí, Eso es malo también, ¿verdad? sí, ¿Cómo se llama? Por la suela del tenis y todo eso, tienen que sí, ser como que deportivos, ¿no? exacto. Un Converse, por ejemplo, ah, hay los Adidas bonitos, los que traen las líneas, bueno, los Adidas bonitos, por ejemplo, es que hay zapatos, hay tenis de vestir y hay tenis deportivos. Los Adidas bonitos, los de vestir, esos tampoco no deben entrar a un gimnasio. Todo gimnasio o toda actividad física que realicemos para producir un beneficio al cuerpo, tienen que tener una plantilla y tienen que tener un arco plantar adicional al que tenemos, porque ese arco plantar lo que hace es amortiguar, ¿no?, a las cargas. Entonces se vuelve mucho más fácil o mucho más acolchonable cada vez que se ponen los pies para hacer un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven los tenis ustedes ven los tenis de los basquetbolistas, por fuera se pueden ver algunos como planos, pero resulta que la suela es tan gruesa que internamente tiene un arco. Entonces, cuando meten el pie queda apoyado en el arco y permite el amortiguar. Pero además de que tiene esa amortiguación, porque es que los basquetbolistas tienen mucha carga axial, o sea, todo el peso cae a nivel de los pies. También le tienen tobilleras, o sea, los tenis llegan hasta los tobillos, que eso salió también famoso por parte de los Converse, de que sea el zapato completo y llega hasta los tobillos. La cosa es que es un zapato plano. Entonces, en un zapato plano, si ustedes hacen en la práctica de ejercicio este fin de semana o esta semana, caminen todo el día con un zapato plano y se van a dar cuenta que van a estar más cansados, más adoloridos, más fatigados, a que cuando tienen un tenis que tiene realmente una amortiguación. Hay tenis que tienen cámaras de aire externas y cámaras de aire internas. Las cámaras de aire externas, no sé si han tenido o los han visto, que tienen como unos vidriecitos en plástico que uno los ve por fuera, ¿no? Esas son cámaras de aire externas, esas son perfectas. Pero hay otros tenis que dicen, bueno, pues también por el estilo, para que la gente no se dé cuenta que tiene una cámara de aire, pues hagamos todo el tenis completo, pero por dentro le colocamos amortiguación. Entonces es importantísimo, no sé si en Baja California lo hay, pero cuando yo llegué a Puebla hace 9 años, solamente encontré en el centro un local en donde cuando uno iba a comprar un zapato, unos tenis, le hacían el estudio del pie. Entonces, donde llegaban, se sentaban y le decían, bueno, pon tu pie acá, tienes un pie plano, ese es un pie cabo, ese es un pie, por ejemplo, con un arco plantar muy delgado, tienes una pisada supinada, tienes una pisada pronada, tu tenis ideal está aquí. Entonces, a uno lo llevaban a un stand y te decían, esos son los tenis. Y luego tú decías, ay, pero yo vine por unos Converse, yo no quiero esos tenis. Entonces, claro, la gente no tiene la cultura de que uno no debe de comprar por lo bonito, sino por lo que les sirve, por lo que necesita. Ustedes que están ahí tan cerca de Estados Unidos, creo que si han ido a Estados Unidos, se han dado cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en las tiendas de zapatos sí realizan como tal el estudio del calzado, ¿no? Entonces, y de por sí hasta los tenis son demasiado baratos porque allá la mano de obra pues es súper económica. Entonces, el zapato influye mucho. La elevación del talón influye mucho. El tipo del material influye mucho. Es mejor tener, por ejemplo, unos tenis de cuero a tener unos tenis sintéticos, aunque sea el mismo modelo, el mismo diseño y la misma marca. Aquí sí en México se trabaja mucho el sintético y no es tan agradable, la verdad, porque sí genera molestia a nivel del pie. Una forma también para que ustedes sepan qué tanto están utilizando sus pies
creo que así se los dije la clase pasada, revisen la suela de sus zapatos. Y se van a dar cuenta que uno va a estar más desgastado que el otro. Y ahí se van a dar cuenta qué pie utilizan más o descargan más el peso, ¿vale? Continuando con la vestimenta inadecuada para mujeres, los famosos bolsos o bolsas que les llaman ustedes, que se los colocan solamente en un hombro, entonces su tronco tiene que inclinarse hacia el lado contrario para mantener el hombro elevado y encima del hombro el bolso. Lo mejor es utilizar los bolsos o las famosas mochilas que son cruzadas, ¿no? Otro, por ejemplo, aunque no lo pareciera, los aretes. Aretes, por ejemplo, los largos, ¿no? Los que son muy, muy pesados. Estos hacen que nuestra posición de la cabeza se mueva, se modifique y de ahí para abajo todo se desarrolle. Otra, por ejemplo, son los jeans muy, muy pegados, restringen el movimiento de cadera. Y no recuerden, los niños porque tienen un jean súper pegado que se van a sentar y como les aprieta a nivel de la ingle. También limita la rodilla y ya. ¿Listo? Para hombres, ¿qué se les ocurre que la vestimenta para hombres pudiera llegar a ser inadecuada? ¿En qué momento? ¿Usando qué? ¿No? ¿Ninguna? También existen los pantalones muy entubados para los hombres, ¿no? Sí, exacto. También. El cinto, profe. Los hombres acostumbran más a usar cintos. ¿Cintos es cinturón? Sí, que van sobre los pantalones. Ah, ok. Sí, eso también. Todos lo usamos y también es como una facilidad para que el pantalón pues no se nos caiga, ¿no? Si nos queda muy grande, muy ancho. Pero es el apriete, ¿no? O sea, el apretar ese cinturón hace que la cadera también tenga una limitación al movimiento, ya sea para caminar, para sentarse, para estirarse. Entonces, esa limitación que ahí tenemos ahí a nivel del tronco, hace que, por ejemplo, los hombres que sí efectivamente, que son los que más lo utilizan, sí tengan una alteración o una limitación, o bien una limitación postural al momento de realizar sus actividades. A ellos también su calzado, dependiendo de los zapatos, ¿no? Del material, de las modas, los pantalones apretados, que también empiezan por modas. La otra moda horrible que salió de la prisión, que es el ponerse los pantalones como a media nalga, ¿cierto? A medio glúteo, no saben ni cómo se lo sostienen. Eso también hace que se modifique. Y si no, imagínense, recuerden una película que ustedes hayan visto de Estados Unidos, donde salen esos hombres con los pantalones a medias, su postura no es completamente erguida, ¿no? Sus hombros van así hacia adelante, la cabeza hacia adelante, dan pasos cortos, ¿no? Manos en los bolsillos bien abajo. Entonces, todo eso hace movimientos limitados. Y lo último, pues, es la inactividad, que es lo que ahorita nos está produciendo el COVID, ¿no? La contingencia, al estar encerrados. No nos movemos, no podemos salir a un gimnasio, no podemos salir a correr, etcétera. Si nos mantenemos quietos, ahí van a traer todas las alteraciones posturales que ustedes no se imaginan. Entonces, ustedes cuando salgan, cuando se gradúen, van a tener un montón de trabajo por toda la gente que estuvo encerrada, que no hizo nada, porque van a haber tantas dolencias que tendremos trabajo por montón, y ahora sí la fisioterapia va a ser la mejor carrera pagada en este país. Bien, ¿dudas? Dime. Las chanclas también no tienen mucho que ver. Las chanclas. Sí, gracias, claro que sí, las chanclas. Pero si eso sí es típico para tierra caliente, ¿cierto? Utilizar las chanclas. Ese chancleteo, igual sabemos que son planas, ninguna tiene un arco plantar. Por más de que digan Adidas, Lacoste y todo lo que ustedes quieran, ustedes compran es una marca, no un diseño ergonómico. Y sí, efectivamente, las chanclas son súper, súper, súper dañinas. Inclusive algunos Crocs. Pero Crocs, la marca Crocs, se ha sido un poquito más inteligente, se ha mantenido algunos diseños específicos en sus zapatos. Todos conocemos como las chanclas, ¿no? De los Crocs. Pero esos son muy utilizados, por ejemplo, para los médicos. No sé si los han visto. Para los médicos o para inclusive nosotros, en Colombia, los fisioterapeutas utilizamos mucho los Crocs porque son descansables.
Entonces son amortiguantes, pero también hay que saber cuáles, porque es que no cualquier zapato Croc les va a llegar a funcionar. Pero sí, muchísimas gracias. Yo he mirado mucho en los chefs, profe, esos Crocs, ¿Has mirado mucho qué? en los que están estudiando chef, que les piden esos zapatos, los Crocs. Claro, ¿y por qué crees que se los piden tanto a ellos? Pues ¿Qué porque nomás características? están parados y Exacto, exacto. Siempre van a estar en bipedestación, es un aumento de carga impresionante. Entonces los Crocs tienen una amortiguación, tienen un material tan chévere que cuando amortigua directamente nuestro peso, hace que la distribución sea igual, paralela, que la fatiga o el cansancio sí se va a producir, ¿de acuerdo? Sí se produce, pero va a ser en más tiempo, o sea, va a ser más tardío y menos lesionante. Pero tiene que ser marca Crocs, porque si ustedes se van, por ejemplo, para un Walmart, una Aurrera, a los zapatos, allá hay un montón de supuestamente Crocs, porque uno dice, son Crocs por el diseño, pero no es por la marca. ¿Listo? Inclusive la marca Crocs hace, por ejemplo, zapatillas para mujeres. Yo tengo unas sandalias altas y de mujer y yo no uso tacones para nada. Nunca jamás en mi vida he utilizado tacones porque desde que estudié dije, eso es malo, eso es pésimo para mí. Pero estas zapatillas sí tienen 5 centímetros y son marca Crocs y no saben la suela, lo rico que tiene ese diseño que yo puedo caminar todo el día y no me canso. A que si me pongo unos tacones del mismo tamaño, o sea, de la misma altura, me los pongo por 5 minutos y ya estoy súper adolorida caminando como Bambi. Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquitines? Profe, una pregunta. Dímela. Caminar así con el pie desnudo totalmente, ¿también trae consecuencias o no? No, no, eso es falso. Yo creo que tal vez esos son como mitos de las abuelitas, de que es que si camina descalzo se van a lesionar, se van a cansar, y no. Al contrario, cuando uno está pequeñito y está gateando, uno no deberá utilizar zapatos, ¿vale? O sea, ustedes nunca si van a tener hijos, nunca pidan que les regalen en su baby shower zapatos hasta que el niño ya tenga por lo menos 3 años. Si ustedes revisan, y si no se los voy a compartir para la clase del jueves, voy a anotarlo aquí de una vez. La historia del zapato, ¿se la sabe alguno? ¿Por qué se creó el famoso zapato? No, yo no. ¿No? Bueno, pues el zapato fue creado para protección del pie, pero de la protección del pie se pasó a ser un lujo. Voy a poner acá la historia del zapato. Entonces resulta que antes, pues nuestros ancestros, ¿no? Los tatarabuelos, pues trabajaban, caminaban descalzos, ¿sí? Obviamente tenían callos, tenían los pies todos mal cuidados, obviamente sí, poco a poco se ha ido como mejorando esa situación. Luego se creó el zapato para darle protección, para que no tuviera, por ejemplo, caídas de elementos sobre los pies, que son las que usan, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los constructores, les colocan como una placa metálica adentro, pero luego se convirtió en un lujo, entonces empezaron a salir zapatos de tal estilo, tal color, tal diseño, entonces la gente empezó a comprar zapatos, zapatos, zapatos. Y si ustedes son conscientes, ahorita, ustedes dicen, quiero comprarme unos tenis, ustedes no lo hacen porque los necesitan, ustedes lo hacen porque les gusta, o porque quieren estar a la moda, o porque les gustó, o porque tienen una pinta que no les combina con otros tenis que ustedes tienen, ¿sí me entienden? Entonces, como se fue modificando esa necesidad de tener un zapato, se le fue quitando esa posibilidad al pie de tener la liberación. Y si ustedes se dan cuenta ahorita, nuestra parte del cuerpo que siempre, siempre está cubierta son los pies. Y no debería ser así. Entonces los niños tienen que tener ese proceso de estar descalzo, como dijiste, de tener el pie desnudo, porque los pies de los bebés son acolchonados, tienen llenas de grasita. Cuando empieza a caminar, ayuda y se favorece el arco plantar. Pero si ustedes, por ejemplo, caminan ahorita descalzos, bueno, ahorita como están ustedes en tierra caliente, debe ser delicioso caminar descalzo. Para algunos les debe molestar, para otros les debe sentir súper relajante, delicioso, pero también hay mitos de que es que se le entra frío en los pies y se enferma. Por cualquier lado se nos mete un frío y por cualquier lado nos podemos enfermar, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos mitos con respecto a eso, pero lo ideal, si es que mantengamos libres nuestros pies, que pongamos los pies directamente en el piso,
porque es la forma natural que tiene nuestro cuerpo para poderse trasladar. Pero pregunten más bien a sus papás, ¿cuándo fue la primera vez que les pusieron unos zapatos? Y van a decir que fueron desde pequeñitos. Busquen su álbum de fotos. Van a encontrar los zapatos ahí puestos aunque ni siquiera hubieran sabido caminar. Pero lo mejor sí es caminar descalzos, la verdad.